Muy buenas, muchas gracias a todas los que nos ven el día de hoy. Voy a poner cronómetro en como tiempo, darme el tiempo necesario a esta cuestión estética. Agradezco mucha invitación que me hizo el doctor Francisco Morales Olvera, a quien a la distancia y a quien le envío un fuerte abrazo, presidente de la Unión Iberoamericana de Abogados, ACE, y representa a nivel internacional. Saludo también a mi magistrada Jicotencal, a quien le acabo de ver pasar, dio también un caluroso al notar me antecede palabra, amigo y compañero y director de la facultad de la cual los saludo también. A todos mis compañeros. Saludo y les agradezco el día de hoy la asistencia. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy también a través de medios y redes sociales. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito. He escuchado con atención las conferencias de mis compañeros y creo que el día de hoy es para reflexionar y para replantearnos algunas cuestiones relacionadas con el derecho y con los temas de carácter informático. Precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro en la era digital, sobre los principios y procesos que nos deben regir en materia jurisdiccional o en materia judicial o en materia de derecho, en los principios o lo que se refiere a toda la era informática. Vemos que el 2020 fue marcado en el calendario como un año importante, sobre todo porque liga la justicia con las tecnologías de la información a raíz del virus SARS-CoV que todos hemos padecido y que seguimos padeciendo. Pero finalmente el 2020 nos da un parámetro importante para reflexionar. Esta plática se basa precisamente en 3 puntos. Primero, veremos cuáles son las bases, los lineamientos y los principios a utilizar en las tecnologías de la información para incorporarlas en todo el tema de justicia. Quienes actualmente utilizan las TICs o algunos ejemplos que utilizan las TICs ya incorporadas a cuestiones tecnológicas y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los abogados. Finalmente, entendemos que el abogado tiene una formación específica y debemos de cambiar, debemos de renovarnos y debemos de incorporar nuevos paradigmas y nuevas realidades a esta era digital. La pandemia, pues, nos enseñó que la forma tradicional, presencial y en papel debía de cambiar. Incluso al día de hoy nos enseña que el almacenamiento del papel, el espacio en los archivos, el gasto, el traslado de personas, el almacenamiento de documentos y el almacenamiento de expedientes, obviamente tendrá que cambiar y tendrá que modificarse. ¿Cómo? Esa es la palabra. ¿Cómo vamos a cambiar y cómo vamos a modificar todo este cúmulo de bagaje que tenemos los abogados? Ahorita escuchaba a alguno de mis compañeros que señalaba que los abogados estábamos acostumbrados al papel, tan acostumbrados estamos que hasta salimos en fotografías rodeados así de muchos libros y demás, porque nos gusta esa parte de del correr procedimientos a través de este tipo de procesos en papel, porque era la única forma que encontrábamos hace muchos años de resguardar toda la información. Al día de hoy el abogado deberá de aprender cómo resguardamos información y toda la información que se resguarda a través de otros mecanismos de informática o mecanismos nuevos o novedosos que la ciencia nos da y nos otorga. El uso de las tecnologías nos permite desde una presentación remota, como le estamos haciendo en este momento, y obviamente nos permite también resguardar archivos digitales. Ya no necesito tener una biblioteca o acudir a las cortes de justicia precisamente para la consulta de libros o de documentos. Ya lo puedo hacer a través de formatos digitales. Lo vemos en el tema, por ejemplo,
más estructurado y más ensayado y más visible y palpable para todos, como el tema de la firma electrónica. Hablamos más adelante, o vamos a hablar un poquito más adelante, de inteligencia artificial. ¿Hacia dónde va la justicia y el derecho en el tema de la inteligencia artificial? Al día de hoy vamos a centrarnos solamente en el tema de procesos o procedimientos automatizados. ¿Cuáles son los estándares que se deberán de cumplir? Y obviamente eso nos trae un sinnúmero que ahí en la filmina podrán observar, pues algunos de los beneficios que nos acarrea incorporar estas dinámicas a los procesos judiciales o jurisdiccionales, que es el ahorro de papel, que no hay necesidad de traslados o de traslados largos, el ahorro del tiempo y el almacenamiento electrónico de volúmenes amplios de documentos o de expedientes. ¿Qué es la virtualización? Yo creo que por ahí debemos de iniciar. Muy bien. Creo que si quieren nos regresamos a la filmina. Muy bien. Nuevas fuentes de conocimiento genera nuevas conductas. El abogado obviamente está obligado y está formado para resolver conductas y para tratar conductas sociales. Y para precisamente en tribunales como el que hoy me toca presidir, resolver sobre conductas de orden social. Vemos que en algún momento de la historia se incorporaron, por ejemplo, el fax, el telégrafo, se incorporaron a los sistemas jurídicos o judiciales. Tan es así que a la firma facsimilar o al telégrafo le otorgo un valor probatorio. Hace rato escuchaba a mis compañeros laboralistas y panelistas hablar de temas probatorios, que precisamente la carga procesal y la carga de la prueba, pues obviamente será importante en los procesos que ya empiezan a correr al día de hoy en todo el mundo a través de procesos en los que incorporamos tecnologías o biotecnologías. También vemos cómo se han dado cambios en conductas sociales con la incorporación, por ejemplo, en materia familiar, en materia civil, en materia de desaparición de personas, de delitos, por ejemplo, de la incorporación de estudios tecnológicos, científicos, como es la prueba de ADN. La prueba de ADN al día de hoy es la reina de las pruebas para muchos esclarecimientos de delitos o para incluso determinar ciertas conductas que antes nos basábamos en otro tipo de pruebas y hemos ido incorporando gradualmente a nuestra legislación. Entonces, debemos de entender el abogado que estamos indisolublemente ligados al tema tecnológico y al tema científico. No podemos desligarnos de eso. Ahora, cuando hablamos nosotros de virtualización, hablamos de una nueva realidad social y por lo tanto hablamos de nuevas situaciones de litigio, hablamos de un nuevo régimen legal y por lo tanto habrá que regular nuevos supuestos legales que se van a modificar, no solo en materia de delitos, sino en todas las materias y en todos los procesos. Estamos hablando de que queremos incorporar a un proceso pues una prueba virtual como es un video, una fotografía o un documento electrónico. ¿Y cómo le vamos a dar validez a todo esto? Entonces, esa es la gran pregunta. Al día de hoy ya hemos incorporado algunas de esas tecnologías, pero ¿realmente es válida la forma en la que lo hemos hecho? Yo creo que nos tenemos que replantear estos conceptos. Vemos, por ejemplo, que fue incorporado el tema virtualización o virtualidad por Levy, en donde antes, o a lo mejor antes de la pandemia, los abogados no éramos conscientes de lo que era la virtualización o la virtualidad. Hablábamos de virtualización como algo ideal, como algo falso, como algo no confiable, como sinónimo de lo irreal, ¿sí? Al día de hoy vemos la virtualización como Levy la describe, como algo real, como algo materialmente posible y como algo válido. Entonces, tampoco hablamos de realidades paralelas, porque finalmente no tenemos una realidad adicional o paralela a esta realidad que estoy viviendo hoy. Tan es así y tan real es que al día de hoy estoy transmitiendo con ustedes y estoy platicando con ustedes en este momento. No lo estoy haciendo lo estoy haciendo en una forma de virtualización, porque no estoy en forma presencial, pero sí lo estoy.
Tan es así que estamos platicando. Y tan es así que ustedes están seguros al día de hoy que no es un video el que está grabado, sino es que es el día de hoy cuando estoy transmitiendo. ¿O están seguros que no es un video grabado? Es pregunta. Muy bien, vamos a ver cuáles son los antecedentes inmediatos que traemos en el tema de incorporación de cuestiones telemáticas, informáticas, que tenemos más próximos en México. En el tema de comercio electrónico, que en la mayoría de los países ha sido incorporado en materia de comercio electrónico, en principio, los temas de firma electrónica, porque hablamos de comercio electrónico. El comercio electrónico está regulado en México en el Código de Comercio y fue incorporado lo que denominamos mensaje de datos, como es desde un correo electrónico, pero dato lo debemos de entender desde un simple escrito hasta voz, fotografía, video. Cualquier dato que se transmite a través de un mecanismo electrónico o electromagnético o informático, que son características distintas y que el abogado tenemos que empezar a distinguir entre lo magnético, lo electrónico, lo informático y lo virtual, que son datos que nosotros debemos de tener muy presentes porque van a ser de utilidad en algún momento. La digitalización de documentos o la digitalización de firmas o de datos, que finalmente también nuestro Código de Comercio en México lo empieza a incorporar en el comercio electrónico. Y la firma o las firmas electrónicas y los prestadores de servicio de certificación. La norma oficial mexicana en el 2017, que se adelanta mucho al tema de la pandemia, pues señala cuáles son los requisitos para la conservación de mensaje de datos y digitalización de documentos, que creo que la norma oficial mexicana, que fue publicada en ese año, pues incorpora de manera muy audaz y muy inteligente todo el tema de mensaje de datos y digitalización de documentos en el país, al que no le hemos sacado el provecho que realmente nos puede dar en materia judicial y jurisdiccional. Los antecedentes más inmediatos que vamos a encontrar también los encontramos en el SAT o en el Servicio de Administración Tributaria, porque el Servicio de Administración Tributaria al día de hoy permite un intercambio de datos, digitalización de documentos, firma de documentos y envío de documentos con validez y valor jurídico a través de algo que denominamos buzón tributario, que al día de hoy escuchamos hablar de buzones electrónicos, buzones jurisdiccionales, buzones judiciales, que en realidad no sabemos si cumplen o no con los requisitos que la ley señala y que la normativa de nuestros países debe de señalar. ¿Y cuál es esa normativa o de dónde surge o por qué surge? Bueno, les recomiendo que vean el artículo 17K de la ley o del Código Fiscal del México o de la legislación fiscal para que veamos cuáles son esas características. Que las vamos a citar más adelante y que las vamos a abordar más adelante, cuando abordemos parte de los principios. Entonces, esto nos lleva a repensar cuál es la eficacia probatoria de los documentos que se transmiten a través de estos mecanismos. ¿Cuál es la validez o el valor jurídico que tienen? Y además, ¿cuál es el que le debe de dar la autoridad? ¿Y cuál es el que le debe de dar una autoridad jurisdiccional? Vemos por tradición, como lo decíamos, que tenemos que estar en un recinto oficial. Incluso revisemos las legislaciones, porque nuestras legislaciones nos dicen que si el juez no está en el lugar en donde debe de estar, que es un recinto oficial o que es el lugar en donde debe de juzgar, pues a lo mejor no es válido la emisión de su decisión o de su determinación, que eso debimos de haberlo cambiado a raíz de la pandemia. Pues obviamente habrá que, como abogados, litigantes, postulantes, juristas y autoridades encargadas de la impartición de justicia, deberemos de revisar nuestra propia legislación para ver si efectivamente cumplimos con esa normativa. Y los protocolos oficiales, que viene a cambiarnos toda la forma en la que llevábamos a cabo nuestros protocolos, desde la presentación de la demanda, la contestación de la demanda,
el hecho de recibir determinadas notificaciones hasta llevarnos a una sentencia. Al día de hoy vemos o visualizamos un juicio de carácter virtual desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia. Y todavía irnos más allá, si podemos hacer la demanda, presentar una contestación, réplica, asistir a una audiencia, presentar pruebas, presentar alegatos y dictar una sentencia, pues obviamente también podré correr de manera más rápida y más fácil un recurso que ataque esa sentencia y que todo pueda hacerlo de manera virtual, pero que pueda ser válido y legal. ¿Cuál es la eficacia probatoria de todo ese proceso? Para eso, tenemos que hacer alusión a algunos principios que nos señalan algunos principios que más bien son principios que rigen las cuestiones técnicas y científicas más que jurídicas, pero que debemos de incorporar de manera paulatina y en forma clara y describir en forma específica en nuestras legislaciones sobre los principios que deben de regir para que todos estos procesos sean válidos, que son estos a los que vamos a ir haciendo alusión poco a poco. La ley de la firma electrónica avanzada, en el caso de México, cumple con estos principios y la ley de gobierno electrónico de Coahuila también cumple estos principios. Entonces vamos a analizarlos. La equivalencia. La equivalencia quiere decir que cuando nosotros corremos un proceso en forma virtual, debemos de cumplir los mismos estándares y los mínimos estándares que cumplimos en forma física. Los procesos deben de ser equivalentes, desde la convocatoria, el citatorio, la emisión del documento, las firmas. El hecho de escribir el documento en una computadora y generar un archivo Word y mandarlo a una persona que es el destinatario debe de cumplir los mismos requisitos que como los cumplo de manera física. ¿Para qué? Para que acarree los mismos efectos jurídicos. Si se trata de un proceso tradicional en el que conocemos y sabemos cuáles son las consecuencias de correr un procedimiento o entregar una notificación, el proceso debe de correr en forma equivalente a como lo hace en forma física. Quiere decir que audiencias, citación de audiencias, emisión de pruebas, recepción de pruebas, debe de hacerse de manera equivalente. Para que sea válido de manera virtual, deberá de ser equivalente a la forma tradicional. Deben de satisfacerse los mismos requisitos. El segundo principio es la autenticidad. La autenticidad nos quiere decir que el documento fue inalterado. Conocemos muy bien qué es un documento auténtico y qué es una firma auténtica. Entonces, obviamente, tendrá que sujetarse también a pruebas de carácter pericial para poder decir que no es auténtica. Y conocemos realmente cuáles son aquellas formas en las que vamos a sujetar un procedimiento de esta naturaleza a trámites periciales. Pues yo creo que tenemos que empezar a investigar y a incorporar esos mecanismos de defensa a nuestros procesos y a la legislación. Porque obviamente así como podemos tildar de no auténtico un documento, pues también podemos tildar de no auténtico un documento electrónico. Pero ¿cuál es la certeza para el emisor? Pues obviamente el emitir el documento firmado de manera electrónica con los candados que la misma la ICE señala, y no solo el documento, ¿sí? Sino también un video, también una fotografía, también un audio. Y verificar que esa emisión de documentos realmente sea auténtica y al mismo tiempo poder verificar que no haya sido alterado. Entonces, debemos de empezar a incorporar los métodos para autenticar documentos y para poder también verificar que realmente no hayan sido alterados. El otro principio, estamos hablando de la integridad del documento.
El documento debe de ser inalterado. Obviamente vemos que al día de hoy puedo convertir o puedo bajar datos, puedo bajar libros que están en PDF, incluso que hasta tienen claves, y los puedo manipular o los puedo sobreescribir. ¿Qué me garantiza que un documento, un expediente o una información, incluso un video, no pueda ser reconfigurado? Que su configuración sea original de principio a fin, como la firma. El documento electrónico de la firma me da autenticidad y me da certeza del emisor, de quién lo generó, de que se estampó y de que se leyó el documento como debía de hacerse en forma física. Entonces, todo ese cúmulo de mensajes que ahora denominamos documento electrónico debe de tener una integridad, y esa integridad debe de estar garantizada por el emisor. El no repudio, que es el no repudio, que es otro de los principios que liga, perdón, es la neutralidad tecnológica, perdón, me salté un punto, que es la neutralidad tecnológica. Y la neutralidad tecnológica nos dice que la tecnología utilizada para la emisión y para las transmisiones digitales, incluyendo el uso de la firma electrónica, se aplicará de forma que no excluya o restrinja o favorezca alguna tecnología al ser escalable. ¿Qué significa esto? Pues que la justicia esté al alcance de todos. Realmente entendemos que al día de hoy no tenemos la justicia al alcance de todos. Y vemos, por ejemplo, si nos metemos a plataformas como en la que estamos el día de hoy, que es Zoom, pues a lo mejor salen anuncios, a lo mejor me retroalimenta con anuncios, a lo mejor están leyendo mis mensajes, la emisión de los documentos que yo genero desde mi mismo teléfono, si es que yo bajé la aplicación. Entonces también debemos de cuidar, o los órganos de justicia y los órganos impartidores de justicia y quien genere documentos, deberá de buscar la forma de no favorecer alguna tecnología en particular, que eso es algo muy complejo, porque al día de hoy, pues como vemos ahí en el anuncio o en los anuncios que estamos visualizando, pues vemos que todas esas empresas al día de hoy vigilan nuestros datos, saben dónde estamos, saben si voy a la casa, saben cómo me traslado, saben qué veo por internet, saben a quién le hablo. ¿Sí? Pero realmente, ¿dónde está la parte de privacidad que debe de tener el individuo? Pues los abogados tenemos que empezar a introducirnos en las tecnologías de la información para poder manejarlas en forma eficiente, y obviamente al rato estos procedimientos van a ser litigiosos. El no repudio, que me habla de que el documento se ligue con su autor, y obviamente eso lo tenemos muy ensayado al momento en el que vemos el tema de la firma electrónica. Vemos que hay una firma pública, hay una firma privada que se me entrega de manera personal y que no es transferible. Es intrínseco a la persona, como lo es mi firma autógrafa. Entonces, el no repudio me tiene tenemos que regular que la emisión de esos documentos no sean repudiables por la persona que lo emitió. Si yo le proporciono mi firma electrónica a mi contador, como muchos lo hacemos, pues obviamente mi contador a lo mejor emitió un CFDI o un certificado o hace un pago que yo no autoricé, y yo no puedo argumentarle a la autoridad que yo no emití ese documento, salvo que existan mecanismos que más adelante me permitan hacer el repudio, como se hace cuando estampo mi firma autógrafa. La confidencialidad. La confidencialidad es la certeza de que el usuario, con las criptografías creadas y las credenciales correctas, corresponden al autor del documento, ligados entre sí. Finalmente, la certeza de que la persona únicamente va a utilizar el documento para el fin que fue creado y que no se va a ser utilizado para otro fin. Que al día de hoy vemos muchas lagunas en ese tema. ¿Por qué? Pues porque de repente me habla alguien a mi celular de Brasil, cuando apenas hasta el día de hoy tengo amigos en Brasil, ¿verdad? Entonces decimos,
pues obviamente, ¿quién les proporcionó mis datos, mi teléfono, mi cuenta, mi correo electrónico? Y sabrá Dios qué otros datos tendrán. Pero finalmente toda esta parte de información va a ser parte de los litigios o de los procesos a los que nos vamos a estar enfrentando en muy breve tiempo. Ahora sí, todos conocemos o todos nos imaginamos la firma electrónica avanzada. Sabemos que la firma electrónica avanzada es como si hubiera estampado yo mi firma digital. Sabemos que está constituida por un código binario, por un código QR, por una emisión de un certificado público y un certificado privado que obviamente tendré que introducir al momento en el que firmo o signo el documento, y una seguridad de la información para la transmisión de la información. Entonces vemos cómo la firma electrónica avanzada, en el caso de México, cumple con estos principios que ya hemos señalado. ¿Qué diferencia hay entre la firma electrónica y cuál es la diferencia con la firma autógrafa? Vemos que la firma electrónica es una serie de caracteres plasmados de puño y letra del emisor del documento que lo liga con su autor. Por eso decimos, es intrínseco de la persona el firmar un documento. De la misma manera, el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación de la persona o del firmante, que ha sido creada también por mecanismos electrónicos, porque al momento en el que a mí me otorgan una clave pública y una clave privada, tienen mis datos, como son mis huellas digitales, tienen mi rostro, que a través de un mecanismo informático, y tienen la identificación de mi iris, que obviamente antes nos basábamos en la huella digital y en la firma. Al día de hoy tenemos con la firma electrónica incluso más candados, pero la llave pública y la llave privada van a ser parte intrínseca de la persona para poder emitir los certificados que la ley le permite emitir a través de esos mecanismos. Entonces creo que al día de hoy estamos introduciéndonos a una materia como es la informática, a la que los abogados pues no estábamos acostumbrados. Y al día de hoy tenemos que repensar y replantearnos a través de procesos conocidos como este, procesos que no hemos conocido y procesos que debemos en su momento de regular y en los que se debe de legislar. ¿En cuáles son los procedimientos en los que ya se utiliza o en los que se utilizan al día de hoy estos principios? Se utilizan en procedimientos en todo el mundo, ya en procedimientos arbitrales, en procedimientos comerciales y en cobro de impuestos. Incluso hay procedimientos arbitrales que permiten ya la emisión del documento y permiten la firma del documento y del convenio y el acuerdo de las partes a través de métodos y mecanismos virtuales, como en España, que ya están más regulados. Tenemos acuerdos comerciales, como conocemos, pues al comprar o al hacer una compra por internet o al hacer una compra a través de una plataforma que se dedica a las ventas, pues obviamente estoy realizando un acuerdo comercial, pero ¿cuál es la certeza que tengo para quejarme o para poder iniciar un juicio a través de este tipo de plataformas? Pues a lo mejor yo compro por Amazon o compro por algún mecanismo y compro solo una cosa o dos, pero habrá quien compra volúmenes de cosas. Entonces, finalmente, al día de hoy también la pandemia nos abrió un mercado distinto en el que hay más inversores, en los que obviamente estará más en juego mayor capital. Y el cobro de impuestos, que la mayoría de los estados y de los países han invertido tanto en cuestiones tecnológicas como en cuestiones jurídicas específicas para ir cumpliendo tecnológicamente, pero no están aún regulados jurídicamente, salvo en excepciones como la que acabo de señalar. No están totalmente regulados los principios a los que acabamos de hacer alusión. El blockchain, que es algo sumamente interesante, que nos permite determinar cómo viaja la información. El blockchain es la forma en la que está viajando la información y que la información, desde el momento en el que se emite hasta la imagen que les llega al día de hoy a ustedes en sus computadoras o a aquellos que nos están viendo de manera física ahorita en otro país, pues obviamente, ¿cuál es la integridad con la que se envía esa información? Que esa información no es ni fue alterada en el transcurso del tiempo hasta el momento en el que llega a su receptor. Vimos hace poquito
o vimos hace unos minutos que a uno de nuestros compañeros que se encontraba en Brasil, pues tuvo una interrupción a su conferencia. Entonces, vemos cómo hay interrupción a los datos y no sabemos si en el momento en el que se interrumpen los datos o se interrumpe el envío de la información, pasa algo que después impida el envío completo de la información o impida o se altere dentro de esa emisión esa información. Ahorita entendemos y sabemos que lo estamos haciendo en forma física, yo aquí en México, y ustedes recibiéndolo en la forma en la que, en el lugar en el que se encuentran, la información que yo estoy emitiendo. Pero ¿qué certeza hay de que alguien no intervenga en la comunicación y envíe otro tipo de información? Entonces, el blockchain es un sistema que me permite el envío de esa información a distintas personas y que el mismo sistema o el mismo encriptamiento de datos permite desplegar la información y permite reunirla de nueva cuenta para que a ustedes les llegue con integridad. Supongamos que metemos un documento a una trituradora de papel y esa trituradora de papel me lo va a hacer en tiritas o en cuadritos. Y yo tengo una clave para que esa misma trituradora o esa misma hoja de papel se vuelva a reunir. Es lo que pasa con el blockchain. Al momento en el que enviamos la información es cuando lo metemos a la trituradora y tengo una clave con la que yo garantizo que los datos les van a llegar a ustedes sin fraccionar, que esos datos se van a unir en el momento en el que yo lo estoy determinando y eso me garantiza integridad y autenticidad en el envío de datos. Porque después de pasar en la trituradora, tendremos la llave para que los papelitos se vuelvan a reunir y volvamos a ver un documento como tal. Documento que hablo de voz, datos, imagen o escrito. Vemos que la pandemia no nos ha dejado parar y no podemos parar ni podemos detenernos. Entonces, la dinámica a la que nos ha llevado el día de hoy por la pandemia es que hemos tenido que ir incorporando a golpe de experiencias diarias, hemos tenido que ir incorporando los sistemas informáticos y telemáticos a nuestra realidad diaria. Entonces, pero que esa realidad o esa forma en la que la hemos ido incorporando no sea la pauta para que corramos todos los procedimientos. Creo que debemos de repensar la forma en la que estamos incorporando esos nuevos procedimientos a procedimientos judiciales y jurisdiccionales en los que tenemos que darle valor, validez y certeza a la emisión de datos. Entonces, ¿cuáles son los retos? En el ámbito familiar, en el ámbito material, vemos retos específicos, cómo poderlo incorporar a diferentes materias. En materia familiar, los podríamos incorporar al momento en el que yo presento la demanda de divorcio, pues el juez me tiene que acordar forzosamente, me tendrá que acordar dar la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, eso ya debe de ser automático. ¿Por qué tengo que forzar al juez, al secretario, a la información? Entonces creo que también es una parte que debemos de regular y repensar.